Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tendencias de Estado, la política en otra dimensión. Qué grato es este reencuentro obligado. Definitivamente que no sería lo mismo poder analizar la política y todas las consecuencias positivas y negativas, como es la vida. La naturaleza misma del ser humano es esa. Pero tener la capacidad de manera consciente de sabernos capaces de aportar a la construcción de una mejor nación es la mejor satisfacción que podemos tener en este siglo XXI y hacerlo recibiendo, como de costumbre, a un dueño de casa. Es como cuando usted se encuentra a su padre en su habitación, Adrián, y así te recibo. Imagínate lo que significa tú abrir tu habitación y encontrarte a tu padre en Bermudas disfrutando de lo más interesante de tu mundo, y tú dices, oh sorpresa, ya lo qué sabes. grato es recibir a Osiris de León como el gran padre de este programa en Tendencias de Estado. Bienvenido, Osiris de León, nuevamente a Tendencias Saludos, de Estado. saludos Francisco, saludos Adrián, saludos a todo el pueblo dominicano. Como siempre, encantadísimo de estar conversando con ustedes, pasando a revista al acontecer político en la República Dominicana, que siempre ocurren algunas cosas que son de interés para la gente. De inmediato, Osiris, plato fuerte, cito. Osiris de León afirma que el 90% del agua consumida en Santo Domingo proviene de inodoros. Cierro la cita. Fuerte eso, fuerte. ¿Por qué ocurre eso? Santo Domingo en realidad recibe agua suficiente para todo el mundo y sobraría. Pero el 60% de los 400 millones de galones que cada día se ponen en las redes se pierde. Y por eso tú ves que el agua llega a cualquier sector de la capital, sea un sector rico como Naco, o sea un sector pobre como Los Alcarrizos, llega de manera intermitente, no llega de manera continua. Y tú quieres agua 24 horas al día. Claro. Porque cualquier persona puede necesitar agua a las 2 de la mañana porque despertó con un malestar y tiene que ir al baño y necesita agua. Bien. Entonces, por eso, cuando tú vas a cualquier sector de clase alta o de clase media, tú vas a ver que hay dos pozos. Un pozo vertical de 8 pulgadas, por el cual se descarga toda el agua del inodoro, y en esa torre pueden estar 20, 30, 40 apartamentos. Y otro pozo al lado, a 3, 4 metros, por donde se sube agua para la cisterna, para complementar el servicio intermitente que te da la CAS. Entonces, todo el mundo tiene en su casa 2 acueductos. El oficial, el público de la casa, y el particular de su propio pozo. Osiris, pero tú estás narrando que por un lado está la descarga del inodoro de las materias fecales Al agua subterránea. Y entonces al lado, a escasos metros, está el otro tubo subiendo el agua. La misma agua que descargaste del inodoro la está subiendo a la cisterna. Yo pienso que hay que cerrar este programa, irnos del país, porque, óyeme, ustedes se imaginan que usted esté literalmente duchándose. Así es. Luchándose con agua que sale del inodoro. Así es. Pero Osiris, yo quiero preguntarte, que siempre ha sido una de mis preocupaciones. ¿Existe, por ejemplo, tomando como referencia el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, si se quiere, algún tipo de planificación del ayuntamiento, de la CAS, de obras públicas, para poder determinar cuándo, dónde y cómo se hacen pozos? ¿Existe algún tipo de regulación que pueda garantizar o que pueda evitar que esto se pueda dar? En lo absoluto. El problema primario, Adrián, está en que Santo Domingo no tiene un sistema de alcantarillado sanitario. No hay. Entonces, como no hay un sistema de alcantarillado sanitario, y tú en tu apartamento tienes que disponer de alguna forma los desechos de tus inodoros, el Estado te ha permitido por décadas que tú llames a una compañía perforadora de pozos y filtrantes, que te haga un pozo filtrante de 8 pulgadas, y por ese pozo se conecta cada inodoro de cada apartamento de toda torre. ¿Pero por qué no lo hay? Porque no lo hay porque el Estado argumenta que la inversión que tiene que hacer para un alcantarillado sanitario es del orden de $2.000 millones y que ese dinero no está disponible. Hay varios estudios que han sido encaminados por la CAS con apoyo del Banco Mundial para poner en práctica
la primera etapa de un sistema de alcantarillado sanitario. Te puedo decir que en octubre del pasado año elaboré un anteproyecto de ley, lo conversé con el director de la CAS porque coincidimos en diferentes escenarios, Claro. sobre todo académicos. Las universidades le invitan a él y me invitan a mí para hablar de estos problemas. Él ha reconocido en todo momento esa realidad, lo ha dicho públicamente más de una vez, ha dicho que más del 95% de los habitantes de Santo Domingo no tienen un servicio Pero es de peor, alcantarillado Osiris sanitario. de León, pero si ahora la autoridad responsable, el director de la CAS, el director de INAPA, dice que esta es una crisis real y certifica un conflicto de orden nacional en el que, como has señalado tú, solo en Santo Domingo más del 33% de la población está consumiendo agua infectada Así con es. bacterias, Así es. porque estamos Preocupante. descargando los inodoros Claro. y estamos cargando el agua que consumimos como complemento Así es. para el consumo diario. Entonces, yo te digo, cuando la autoridad, y vuelvo al ejemplo de la familia, Osiris, imagínese un padre que le dice, hija mía, sé que te estás prostituyendo y sé que te estás prostituyendo porque tu novio te está dando heroína. Tú estás consumiendo heroína, te estás prostituyendo, pero yo como tu padre debo admitir que eso está mal y yo voy a dejar que tú expongas tu vida a una enfermedad de transmisión sexual, a una adicción, y luego, entonces, hija mía, yo voy a permitir que tú te lleves a tu hermanita de 14 años a compartir con tu novio, y luego voy a dejar también que te lleves a tus primitos, y para protegerte yo le voy a pedir a tu madre, a mi esposa, que se sumen entonces a ese consumo de drogas y de sexo. Entonces, cuando el padre, cuando la autoridad certifica y no actúa, la iglesia no solo está en manos de luteros, Hay un Lutero, hay una un problema de preocupación. origen. Hay un problema de origen, el Estado lo admite. De hecho, hace unos 3 meses, cuando el periódico Listín Diario me entrevistó sobre el tema y le dije que estábamos construyendo una bomba bacteriológica en el subsuelo, lo publicó en la portada como la noticia del día. Eso motivó que el Listín Diario consultara a la ministra de Salud Pública. Ella reconoció que sí, que existe el problema, pero que mientras tanto la gente que le ponga un poquito de cloro al agua para eliminar la carga bacterial, pero sí existe el problema. Increíble. Se consultó al presidente del Colegio Médico Dominicano, dijo que esa era una situación muy preocupante, que esperaba que el gobierno asumiera la solución, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Yo tratando de ayudar y de buena fe, elaboré un anteproyecto de ley mediante el cual el Estado permitiría que el sector privado le dé la mano en alcantarillados sanitarios sectoriales. Es decir, como el gobierno ¿Cómo dice, sería eso? el gobierno dice que no tiene dinero para un alcantarillado global que le costaría 2.000 millones de dólares. Bueno, pues vamos a dividirlo por bloques, por partes. Entonces, vamos a hacer un alcantarillado sanitario, por ejemplo, en Naco. ¿Cuánto nos costaría? 150 millones de dólares. Bueno, el sector privado que venga, haga la inversión, y entre el Estado y el sector privado que construyó ese alcantarillado para Naco, hacen la gestión, lo administran, y los beneficios los comparten en partes iguales. Y lo mismo para Piantini, y lo mismo para Cristo Rey, o lo mismo para los Alcarrizos, o para el Ensancho Sama, o para los Minas, y así vamos cubriendo todo el territorio nacional. Cada vez que la Federación Dominicana de Municipios me ha invitado a dictar conferencias en las reuniones que ellos celebran como asambleas, lo he planteado. Pero hay un sector sensible también, Osiris, en este tema de las aguas, del uso de las aguas subterráneas, que es el sector turismo. En el sector turismo, en los polos turísticos, que incluso la ley turística manda a todos esos complejos a tener plantas de tratamiento especializadas. Claro. ¿Cómo se está dando esto principalmente en los principales polos, por ejemplo, como Punta Cana y Puerto Plata, por ejemplo? ¿Cumplen los hoteles estrictamente esas regulaciones? Mira, si tú vas a Puerto Plata y te vas a la zona de Playa Dorada, te vas a encontrar que justo en el borde oriental de la playa hay una descarga de aguas negras que viene de la comunidad. Y tú ves el color... Sin tratamiento alguno. Sin tratamiento alguno. Tú ves el color y percibes el olor y te das cuenta inmediatamente de qué se trata. Sin mayor explicación. Preocupante. Pero increíble. Muy preocupante. Ahora bien,
los hoteleros han organizado varios eventos sobre el problema ambiental de la zona hotelera Punta Cana, Bávaro, y han tenido la cortesía de invitarme a disertar sobre estos problemas. Y he dicho en presencia de ellos que cuando tú tienes un extraordinario crecimiento hotelero sin la debida cantidad de plantas de tratamiento de aguas servidas en una roca caliza coralina porosa, altamente permeable, que actúa como un colador, que todo lo que tú descargas desde cada inodoro en cada hotel se va al acuífero, se va al agua subterránea y por consiguiente se va al mar. Es cierto. La tendencia de las aguas subterráneas en todas partes del mundo es moverse hacia el mar, claro. Siempre. Por tanto, en Bávaro y en Punta Cana la tendencia del agua subterránea es irse al mar. Ahora, en Bávaro y en Punta Cana tú no tienes un acueducto regional, ni tienes un acueducto local, porque no existe. Entonces, todo hotel en Bávaro y Punta Cana tiene que abastecerse de agua subterránea. Construye su solución de manera individual. Pero, Claro. Osiris de León, Porque no hay una solución global propiciada por el Estado. No obstante que los organismos internacionales lo han planteado en una multiplicidad de ocasiones, pero no existe. Por tanto, el problema es mucho más grave de lo que aparenta. Entonces, hay una sobreexplotación de las aguas subterráneas, hay una contaminación bacteriológica de las aguas subterráneas, porque cuando tú descargas excrementos a las aguas subterráneas, ahí tienes bacterias tipo Vibrio cólera, Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Salmonella. Tienes Y de por eso todo. tú ves Tienes de en todo, cada hospital público una la comunidad gran cantidad de enferma. enfermedades de tanta gente. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? No, es que Osiris de León, es que el Estado no tiene sentido de por Dios, si no es para proteger la salud y la vida de sus ciudadanos. Es que el Estado no es una empresa para buscar votos, es que el Estado no está para mantener a políticos que estén lucrándose del dinero que tributan sus ciudadanos. El Estado se creó desde su génesis mismo para defender y para proteger a sus ciudadanos, pero hay una realidad, Osiris, y la realidad es que esto subterráneo, que esta crisis del tratamiento de las aguas no se ve, Así es. que esto no se ve. reditúa votos, Así es. No le que puedes una, poner una que placa una encima. necesidad real, pero es una necesidad que no es sentida. Así es. La diferencia entre una necesidad sentida y una real es que la necesidad real, el Estado es consciente de ella, pero en la mayoría de los casos la ciudadanía no la conoce, Los políticos no entienden, la valora. Los políticos entienden que Entonces, están enterrando la inversión en pública. ese Así es. sentido, ¿Qué Osiris de dinero se está León, perdiendo? Está enterrando. al final de este bloque en Tendencia de Estado te queremos preguntar si tendremos que esperar a que toda una población se enferme hasta el borde de la muerte, a que tengamos que sufrir problemas genéticos como ya lo estamos teniendo, porque tener esta realidad durante décadas va a provocar que esto se convierta en un vector que se transmita de generación en generación. Entonces, Osiris de León, ¿podrá el presidente Danilo Medina, ante tu llamado de atención y el llamado de atención de todos los entes reguladores, prestarle atención, así como se está haciendo la fase 2 del metro, así como se está construyendo con el 5% de la educación, el 4% de la educación, así como se está debatiendo todo lo necesario? ¿Podrá el presidente Danilo Medina hacer lo que nunca se ha hecho y construir una red de tratamiento para las aguas pluviales? Mire, yo espero que el presidente de la República te escuche. Hasta ahora, en cada caso en que he hecho un planteamiento público a favor o en contra del gobierno, el presidente ha tenido la cortesía de prestar atención al planteamiento. Y puedo citarte casi 10 planteamientos públicos que he hecho y que el presidente los ha asumido como política de Estado. Yo espero que en esta ocasión, no por ti, ni por Adrián, ni por mí, sino por la sociedad dominicana, que el presidente lo asuma y haga, como decías tú, lo que nunca se ha hecho. Porque esa inquietud que tú acabas de expresar con mucha propiedad, también la expresó el Listín Diario al día siguiente de publicar en primera plana mis declaraciones, porque el Listín editorializó sobre el tema. Y dijo, esta denuncia ni es un tremendismo, ni es una
alarma sobredimensionada. Esta es una realidad de que ciertamente estamos construyendo una bomba bacteriológica en el subsuelo y el día que estalle en forma de epidemia tendrá consecuencias inmanejables para el Estado Dominicano. No se diga más, vamos a comerciales. Al regreso seguimos conversando con Osiris de León y vamos a hablar del pacto entre el PRD y el PLD. No se muevan de allí, al regreso mucho más en Tendencia de Estado con Osiris de León. Oye. Gracias por continuar con Tendencia de Estado. Recuerden, nuestras redes sociales somos @TV Tendencias, nuestra página web www.tendenciasrd.com y en YouTube para buscar otros programas con Osiris de León y con muchos entrevistados que están a la altura de las tendencias de Estado en nuestro grupo de YouTube, Grupo Tendencias RD. Osiris de León, el presidente Danilo Medina, cito, Peña Gómez estaría feliz y contento de ver un gobierno que está poniendo primero a la gente. Miguel Vargas, Osiris de León, vamos a compartir con el presidente Medina para construir el país que merecemos en el contexto del pacto firmado entre el PLD y el PRD. ¿Cuál es tu opinión del pacto, Osiris de León? Que los enfoques son válidos, pero las prácticas no se corresponden con las prédicas. Ciertamente Peña Gómez decía, por fin, primero la gente. Y yo sé que en el fondo José Francisco Peña Gómez quería hacer un gobierno para la gente en caso de él llegar. Por eso él tuvo aquel disgusto profundo con el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández en el periodo 78-82, porque él entendía que las políticas públicas que había que poner en práctica desde el Palacio Nacional tenían que ser más orientadas hacia la gente y no hacia el empresariado. Entonces, yo creo en ese modelo, como sé que ustedes creen en ese modelo y parte importante del pueblo dominicano cree en ese modelo. Ahora bien, la práctica diaria demuestra que estamos gobernando para la gente. Acabamos de analizar en el segmento anterior un problema que es de la gente y que afecta más a la gente pobre, porque en la medida en que tú sigues contaminando el agua subterránea y la tercera parte del agua que entra al acueducto de Santo Domingo de manera oficial es agua subterránea. Pero el 100% del agua individual en Santo Domingo es agua subterránea. Claro. El agua individual. Entonces, en la medida en que tú cuidas la calidad del agua, tú estás cuidando la salud de la gente. Tú estás cuidando a esa gente que merece la atención de parte del Estado. Y yo no veo que estemos haciendo esfuerzos extraordinarios entre el gobierno y la oposición de caminar en esa dirección. Me luce, por lo que veo publicado en la prensa, que los acuerdos son más de tipo personal. ¿Qué tú me das a mí y a mi gente? No hay programas aquí. No es un programa. No hay acuerdo programático, no hay una visión común. Es un asunto de dame tantos ministerios, tantas direcciones generales, tantas embajadas y tantos contratos. Pero Miguel Vargas Mardonado, en la presentación del acuerdo donde estuvimos presentes nosotros y fue testigo, el país señaló que este era un acuerdo programático donde el presidente Danilo Medina se comprometía con él como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y con el país, con impulsar las viviendas de bajo costo, y el presidente Danilo Medina recién acaba de anunciar, a través de un decreto que se fija en 2.4 millones de pesos el costo máximo para la vivienda de bajo costo. Para que pueda aplicar a la exención del ITEVIS. Al bono ITEVIS, y establece la vinculación con la ley de fideicomiso y desarrollo y la indexación. Lo condiciona el fideicomiso. Y la indexación, claro. Lo condiciona. Y lo condiciona, todo eso. Y lo obliga, lo está empuja. explicado. Entonces, el presidente del PRD, Miguel Vargas Mardonado, en este acuerdo también señaló y se dio a conocer de manera oficiosa que le requería al presidente Danilo Medina un mayor impulso del plan de violencia y del apoyo al 911. También estableció el tema del pacto eléctrico, también estableció la inversión de un 5% un aumento del presupuesto de salud, la red de salud pública, y estableció un aumento en los planes de capacitación de los docentes. Entonces se ha visto un esfuerzo. Dices tú, Osiris de León, que todo esto es retórico. Es cosmético. Cosmético, es peor. Cosmético, entonces. Totalmente. Adelante. ¿Por qué? Porque tú estarías de acuerdo con cada uno de esos enunciados y yo también. Y el pueblo dominicano también.
tú quieres más dinero para salud, aunque no necesariamente más dinero quiere decir más calidad en Pero la salud. ya el presupuesto le dio más dinero. Le dieron 2.000 millones de pesos más para el nuevo presupuesto. Con eso no hacen Consejo nada. del Ahora, Ministro yo prefiero una reformulación del sistema de salud de forma tal de que el obrero tenga un plan de salud. Tú no ves cómo las instituciones que manejan el sector agua tuvieron que admitir que los 26 trabajadores intoxicados en la presa de Tavera porque aspiraron una bacteria ahí, no tenían seguro. Se fue lamentable eso. Lamentable, de los cuales 3 murieron. No tienen seguro y tuvo que admitirlo el INDRI. Luego de 40 años sin darle mantenimiento a la Claro. presa, lo que Entonces, es peor. ¿cómo es posible que esta gente se te contagien con el histoplasma capsulatum y ellos no tenían un seguro? Entonces, por ahí llevamos una deficiencia. El régimen subsidiado y el régimen contributivo ¿han funcionado como fueron diseñados? Realmente no. Los hospitales públicos están funcionando como tú quisieras y es muy fácil de verlo. Dime qué líder político dominicano va a atenderse a un hospital público, salvo que sea la Plaza de la Salud o Sedimat. Ninguno. ¿Se van a Estados Unidos? Claro. ¿Todos? ¿Por qué? Porque saben que el sistema de salud está hecho para atender a la gente de clase más baja en términos económicos. A la gente que no puede ir a pagar la consulta privada. Ese va al hospital. Y tú ves cómo yo he ido al Darío Contreras a visitar a algún amigo que esté allí accidentado. He ido al Cabral Ibáez en Santiago. ¿Al nuevo Darío Contreras ha sido? No, al nuevo no, realmente no. Fui al anterior Darío Contreras. Y te puedo decir que aquello era deprimente. Y tú decías, si yo tuviese un accidente de tránsito, por Dios, que no me traigan aquí Pero sí, en estas pero condiciones. desde el punto de vista político podríamos decir también que el acuerdo de pronto abre nuevas formas de entendimiento de las organizaciones políticas en República Dominicana, puesto que tradicionalmente estas dos fuerzas eran fuerzas sumamente antagónicas, eran fuerzas que habían antagonizado a la política nacional, y también se ha dicho que es una muestra de madurez, poder encontrar un acuerdo, poder encontrar puntos comunes a través del cual construir una alianza. Hay repercusiones políticas a lo interno, por ejemplo, ya en los niveles medios y bajos de cada una de las organizaciones que están generando muchas fricciones. Y yo creo que aquí esto debe ser objeto de un análisis mucho más profundo sobre las consecuencias, no solo que tienen las grandes figuras que de pronto concretan el pacto, sino la que se deriva de las apetencias y las aspiraciones legítimas que tienen muchos PLDistas, muchos PRDistas que están aspirando a cargos públicos en este contexto. Si el PRD estuviera marcando un 35% en las encuestas, yo te aceptaría ese análisis. Pero con un PRD marcando un 2% en las encuestas, el análisis no es válido. Un 2%. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque el que se toma sus propios pipí en medio del desierto es porque no tiene agua. Mientras tiene agua, él acude al vaso de agua. Ahora, cuando ya se le agotó el agua, hace 24 horas o 36 horas, y él sigue sediento por la radiación solar, él termina entonces para ingerir líquido tomando su propia orina. Y tú lo has visto eso miles de veces en el desierto de Sahara que ha ocurrido. Pero no es que esa persona lo está haciendo por su propia voluntad. Para sobrevivir. Lo está haciendo para sobrevivir, y así están actuando algunos partidos políticos. Es decir, ese ejercicio no es de madurez, es un ejercicio de supervivencia en medio de una crisis política que hizo colapsar algunas plataformas políticas que ayer eran sólidas y hoy son extremadamente vulnerables, porque cuando las muestrea una empresa, otra empresa y una tercera empresa, tú ves en todas que marcan un 1 y un 2%, cuando fueron partidos que ayer estuvieron en el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están haciendo es buscando la supervivencia, la oxigenación, se acercan al árbol que tiene sombra, en el entendido de que la radiación solar está quemando las pocas neuronas que quedan en esos partidos. Osiris de León, estamos hablando de un pacto entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, dos fuerzas antagónicas históricamente. Así es. Ambas organizaciones políticas fundadas por el presidente Juan Bosch, fundador y líder de estas dos organizaciones. Entonces, le pregunto al analista, al estratega, ¿no gana más el país en este momento teniendo al PRD y al PLD unidos en una primera
aproximación, si se quiere, y posibilidad de construir un gobierno compartido, Dos de hermanos. unidad nacional, dos organizaciones que ahora pueden confluir, porque si son organizaciones que se han estado repartiendo el Estado, como es el modelo democrático de partidos políticos en la República Dominicana, y estas dos organizaciones ahora identifican los puntos en común de sus agendas partidarias, comparten boleta, no gana el país. ¿Cuáles son los aspectos positivos que tú le ves al pacto y cuáles son los negativos? No de cara a las organizaciones políticas que lo protagonizan, sino de cara a la nación. Osiris de León. Mira, si tú me hablaras del pacto que hizo Joaquín Balaguer con la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1996, que se llamó el Frente Patriótico, ese sí estuvo desprovisto de todo interés, porque Leonel Fernández te narra que cuando fue a preguntarle a Joaquín Balaguer qué quería en el gobierno, Joaquín Balaguer le dijo nada. Y fíjate que Balaguer demostró que no quería nada. Entonces, en el momento en que yo vea que el liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano diga, nosotros no queremos nada, nosotros queremos que el gobierno trabaje en favor de la educación, de la salud, del agua potable, del medio ambiente, de la solución de la crisis eléctrica. Osiris, pero también fue un acuerdo que se dio en un contexto especial, en un contexto en el que de pronto tampoco el presidente Balaguer podía aspirar y tenía una situación Claro. que estaba de pronto llevado por las propias, el propio contexto, las propias circunstancias, tal vez obligado a tener que negociar con la fuerza menos beligerante hacia el Partido Reformista, que pudo era el haber PLD. negociado, para negarle la entrada a Balaguer Peña pudo Gómez. haber negociado medio gobierno y podía lograrlo. Balaguer Sí, podía es cierto. decir, la mitad de los ministerios Es son de cierto, nosotros, ya la pudo mitad hacer de eso. las embajadas son de nosotros, Pero con, la mitad pero de las con direcciones 22 años generales en el son de gobierno le nosotros. quedaba mal. No. Con lo que 22 pasa es que años de ejercicio no. público le quedaba mal. Lo que pasa es que Balaguer siempre fue un hombre de desprendimiento. Y eso es lo que yo convoco en este momento, que haya desprendimiento. Fíjate, ¿qué hacemos nosotros tres aquí? Aportamos ideas al gobierno, pero no le estamos pasando una factura. No, para nada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo aspiro a que el liderazgo político se acerque, se reúna. Ojalá que hubiese una sola propuesta unitaria y se pusiera todo el mundo de acuerdo bajo una premisa. Como ha pasado en Yo le Chile, apoyo a usted. como ha pasado en Si usted, Argentina. por ejemplo, yo apoyo Pero al han gobierno habido sin que el concesiones. gobierno me dé ningún cargo. Si el gobierno se compromete conmigo a hacer un alcantarillado sanitario, que lo haga quien lo haga, pero que lo haga. Es cierto. Bueno, Osiris de León. cierto. Que lo haga. Es interesante. ¿Entiendes? O sea, no tienen que nombrarme a mí en un puesto, ni tienen que nombrarme a mí consultor ni asesor de ese sistema de alcantarillado sanitario, porque si el pueblo se beneficia de eso, yo como parte del pueblo termino beneficiando. Osiris, entonces el pacto PLD-PRD, desde tu punto de vista, no tiene ningún aspecto Nada que rescatar. positivo Para la el nación. país no, pero sí tiene aspectos positivos para el PRD, en el sentido de que recibe suficiente oxígeno en un momento donde le escaseaba el oxígeno. Es una señal para el PLD que puede demostrar que es capaz de acercar a su litoral a una fuerza que ayer le era antagónica, porque recuerda que Miguel Vargas era candidato presidencial enfrentado al Partido de la Liberación Dominicana y venció al Partido de la Liberación Dominicana. Eso deja heridas. En la medida en que se acercan y van en un solo bloque, demuestra unidad, pero yo lo que prefiero es que le pongamos como punto luminoso frente a la sociedad que el pacto es para que se beneficie la sociedad y no el PRD ni el PLD, sino la sociedad, y que haya un acuerdo de solución a problemas. A propósito de heridas, hay un león herido. Hay un león herido Así de es. muerte. El No presidente, de muerte, pero está herido. el expresidente Leonel Fernández no asiste a este pacto histórico. No. El Y eso es lo correcto expresidente con Noel. Leonel Fernández Es un acuerdo electoral. pierde todo el control, definitivamente, Osiris de León. Y quiero preguntarte, para que al regreso de los comerciales nos arrojes un poco de luz, a propósito de pactos y de heridos, Osiris de León, pacto entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana. Kiki Antún cobra víctimas en medio del proceso del pacto, víctimas importantes que eran hasta ahora miembros de la organización, y parece que no tiene tanta prisa el Partido Reformista, pero también reclama parte de su pastel. Vamos a ver que el pacto llega a casa ahora. Y al regreso, Osiris de León nos habla de Leonel Fernández y su rol
como un candidato que se debilita más de lo esperado en este proceso, y hablamos de su partido, el Partido Reformista Social Cristiano y el pacto con el Partido de la Liberación Dominicana. Al regreso, mucho más en Tendencias de Estado. Gracias por continuar con Tendencias de Estado, nuestras redes sociales, @TV Tendencias, Grupo Tendencias RD en YouTube, para que disfrutes con un cafecito, como Dios manda, esta propuesta de comunicación que es más que interesante, a veces es compleja y que trata los temas con un lenguaje, bastante digerible. Osiris de León, Quique es Quique y el león está herido. Mira, ciertamente, tal y como tú señalas, el león está herido, pero está herido momentáneamente y ese león sabe cómo lograr poner a cicatrizar sus heridas. Leonel Fernández es un hombre inteligente, no se le puede quitar ese mérito, y él sabe cómo manejarse en aguas turbulentas. Y está transitando por esas aguas turbulentas sin perder la presencia en los medios. Él podrá no tener presencia en las actividades de su partido, pero la mantiene en los medios. Chequea los periódicos diariamente y tú vas a ver que Leonel Fernández tiene un departamento de prensa que se encarga de mantenerle vigente. Y en una sociedad como la dominicana, eso es sumamente importante. Balaguer era un hombre que se mantenía vigente aún estando en la Máximo Gómez 25 fuera del gobierno. Leonel Fernández está tratando de hacer eso. Por tanto, una vez concluido el proceso electoral del 2016, tú verás a Leonel Fernández de nuevo en el activismo político, tratando de regenerarse políticamente para el proceso del 2020, porque si hay algo que incluye el pacto entre él y Danilo Medina, es que Danilo Medina le apoye para el 2020. Ahora bien, se supone que la oposición al PLD, una vez terminado el proceso electoral del 2016, tendrá que comenzar a recomponerse porque algunas figuras tendrán que salir del escenario político por haber demostrado no tener un discurso capaz de llegarle al corazón de la gente. Por tanto, este proceso es importante. De ahí que el Partido Reformista, buscando mantener su personería jurídica y buscando mantener una presencia importante en la administración pública, también busca su espacio, como tú señalas, lo cual sigue siendo válido. Están de moda los pactos, Osiris. Los pactos políticos están de moda. Están de moda los pactos del partido en el poder con otras organizaciones políticas de oposición, pero también están de moda los pactos dentro de la propia oposición política que se está tratando de reconfigurar. Pero hoy, posibilidad de pacto entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano. Argumentan los reformistas que incluso el Partido Reformista está en mejor condiciones hoy para hacer un pacto con el PLD que la que tenía, por ejemplo, en el 2012. Y están reclamando, se barajan fórmulas donde el Partido Reformista reclama condiciones mucho más onerosas, ventajosas en términos políticos para ello que la que obtuvo el propio PRD. ¿Crees tú que las condiciones están dadas para que el Partido Reformista pueda concretar un acuerdo de mayor bagaje que el que ha logrado alcanzar el Partido Revolucionario Dominicano con el PLD? Sí y no, depende de cómo tú lo enfoques. Yo sigo insistiendo en algo que aparenta una herejía, y es decir que el Partido Reformista sigue siendo el partido políticamente más fuerte, aunque electoralmente es el más débil. ¿Cómo se Pero si explica tú eso? vas a cualquier estudio de televisión o a cualquier cabina de radio o a una farmacia o a una estación de combustibles y la gente te oye hablar del Partido Reformista, la gente se te acerca amablemente y te dice, yo soy reformista. Y el otro dice, yo también. Y el otro dice, mi papá es un reformista que todavía no come cuento con Balaguer. Y dice, y mi abuela ni hablar. Te puedo decir que mi madre es una de ellas. ¿Ves? Míralo ahí. Mi madre es una Míralo ahí. Sí, claro. Eso me pasa a diario en los canales de televisión. Me pasa a diario en las emisoras de radio. Me pasa a cualquier lugar donde yo voy a dictar una conferencia invitado por una universidad, no a hablar de política. Pero como la gente sabe que yo soy reformista, tiene la cortesía de acercarse y manifestarme eso. Dice, mire, yo sé que usted es reformista, yo soy reformista y a mí me gustaría ver al Partido Reformista en el poder. Ahora, el Partido Reformista tiene una tremenda matrícula que está sentada en los bleachers,
Porque el manager no convoca oportunamente a toda esa matrícula que está en los bleachers a que venga al terreno de juego. ¿Pero por qué, Osiris? Porque no tienen la visión que tenía Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer llamaba al rico y al pobre. Joaquín Balaguer llamaba al amigo y al adversario. Y si tú hacías una crítica ácida contra Joaquín Balaguer en este programa, Joaquín Balaguer era capaz de llamarte y darte la razón por tu crítica. Y decirte, pero yo estoy de acuerdo con su planteamiento, porque usted no me ayuda a resolver ese problema, porque compartimos esa preocupación. Pero eso Y tú solo, salías eso animado. solo los hace, eso solo es posible hacerlo cuando usted esté investido del talento. Eso. Porque cuando usted tiene talento, cuando usted tiene inteligencia, cuando usted tiene capacidad, usted no le teme al otro. A nadie. Balaguer no le temía a nadie. A mí me luce que el amigo Quique adolece del suficiente talento, de la suficiente inteligencia un hombre con luces, y de la Francisco suficiente Tavares. capacidad como para no sentirse amenazado. Porque lo único que explica, y esto lo dice Francisco Tavares, no Osiris de León, lo único que explica que Osiris de León no sea uno de los reformistas líderes en todo este proceso es que Quique Antún le tema la capacidad de Osiris de León, es que Quique Antún le tema al talento que desborda de esa pléyade de hombres y mujeres que están en los bleachers, punto y seguido. Osiris de León, Mira, te agradezco esa generosidad. merecida, Osiris, merecida, Gracias, porque no gracias suelo por esa regalar, generosidad. no suelo regalar yo creo nada que no se el merezca. partido debió haber tenido más apertura, copiar ese modelo de Balaguer. Si algo era una escuela, era el Partido Reformista, donde todos Es cierto. aprendíamos de Joaquín Balaguer. Es cierto. Al extremo de que, oye bien, cuando teníamos una asamblea y se sometía a votación algo que iba en contra de los estatutos, pero era planteado por Balaguer, se decía, entre lo que diga Balaguer y lo que diga el estatuto, prima lo que dice Balaguer. Por tanto, si hay que cambiar algo, se cambia el estatuto, no lo que diga Balaguer. Increíble. O sea, esa era una escuela. O sea, se respetaba el mensaje de Balaguer. ¿Por qué? Porque Balaguer te escuchaba pacientemente. Fíjate que todo el que te habla de que estuvo en una conversación con Joaquín Balaguer, yo estuve allá en su casa y hablé con él, dice, me escuchó pacientemente. O sea, Balaguer era un hombre que tenía una calma extraordinaria para oír tus planteamientos. Y si coincidía con tu planteamiento, dice, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Osiris, ¿crees que tiene futuro? ¿Tiene futuro el Partido Reformista con este pacto? ¿Se puede vislumbrar un fortalecimiento a largo plazo del Partido El Reformista? partido tiene que mantenerse vivo y tiene que mantenerse activo porque su gente está ahí, su matrícula está ahí. Entonces, un partido que es grande en términos de sentimiento hacia él, pero es mínimo en términos del muestreo en las encuestas. ¿Por qué? Porque mucha gente, al no verle posibilidad al partido, se fue directamente con el PLD, dice, para que me puentee otro con el PLD, me puenteo yo directamente. Osiris, estamos en el cierre del programa, obligados en 40 segundos a preguntarte, ¿qué será de la Plaza de Santiago con José Enrique Suet, la Pollona, como se le conoce, y este tranque? El PLD quiere preservar a Santiago con sus candidatos fuertes. Cerulle es un candidato que según el pacto debe repetir porque se presentó en la boleta del PRD. Así es. Y el Partido Reformista quiere que José Enrique Suet, que está puntero en todas las encuestas, se mantenga. Así es. Entonces está la realidad favorable para el Partido Reformista en San Pedro de Macorís, en Montecristi, en Monseñor Noel, en Atomayor. Así es. Ahí no hay problema, pero ¿qué se hará en Santiago? Mira, Santiago es una situación difícil no para el Partido Reformista, sino para el gobierno de Danilo Medina. Porque el PLD quiere preservar la plaza. Pero como tú bien lo señalaste y estás muy bien enterado, hay ese acuerdo con Gilberto Cerulle. Así es. Entonces, Cerulle quiere que sea el PLD quien lo presente como el candidato. Pero lo mismo quiere Monchi, que sea el PLD que lo presente. De ahí es que seguro no te habrás extrañado cuando viste en la presente semana la fórmula salvadora de Abel Martínez. No se diga más, Osiris de León, estratega, analista, pionero, buen amigo y sobre todo comprometido con esta República Dominicana, que es uno de los objetivos de este programa. Defender sus intereses, defender a la nación, no importa el partido al que usted asista, no importa su simpatía política. Aquí todos los dominicanos tienen un pedazo, bueno, y de qué manera cuando tenemos en casa a un gran padre de la patria, pero hoy en este siglo XXI, haciendo que nuestra nación se sienta orgullosa de ti.
Osiris de León, querido amigo y hermano. Gracias, Francisco. Gracias por tu Gracias, tiempo. Adrián. Gracias a todo el pueblo Gracias por dominicano. estar siempre con nosotros. Hasta la próxima semana. Una vez más, hemos llegado al final de Tendencia de Estado. Será hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga. De ahí será.